Capítulo 15. Lo que sucedió en Surrey. Mientras el buen cura me decía cosas incoherentes a la sombra de un haya en los prados de Halliford y contemplaba a mi hermano el paso de los fugitivos desde el puente de Westminster, los marcianos reanudaban la ofensiva. Por lo que se ha podido sacar en limpio de los relatos contradictorios, se sabe que la mayoría permaneció en las canteras de Horsell hasta las 9 de la noche, ocupada en trabajos preparatorios de los que se desprendían densas nubes de humo verde. Pero seguramente 3 marcianos salieron a eso de las 8, se adelantaron despacio y con precauciones por Byfleet y Pyrford a Ripley y Weybridge, y se colocaron contra el poniente a la vista de las baterías expectantes. No avanzaron juntos, sino distanciados uno del otro en más de 2 kilómetros. Se comunicaban por medio de aullidos semejantes a los de las sirenas de los barcos cuando suben y bajan por las notas del pentagrama. Este ruido y el del cañoneo de Ripley y St. George Hill eran los que oíamos desde Halliford. Los artilleros de Ripley, voluntarios y bisoños, que no debieron nunca haber sido colocados en semejante posición, dispararon una andanada sin orden, prematura e ineficaz, y se desbandaron a caballo y a pie por la aldea desierta. El marciano pasó tranquilo por encima de los cañones sin emplear el rayo ardiente. Anduvo despacio y con precaución al cruzar las baterías. Siguió adelante y llegó inopinadamente a los cañones de Pineshield Park, que destruyó. Sin embargo, las tropas de St. George Hill estaban mejor mandadas o eran de mejor temple. Diseminadas en un bosque de abetos, es posible que el marciano no esperara encontrarlas. Apuntaron los cañones con la misma sangre fría que si se hallaran en maniobras y dispararon a una distancia de 1000 metros. Las granadas estallaron junto al marciano, se le vio dar algunos pasos, tambalearse y caer. Todo el mundo profirió un grito y se volvieron a cargar las piezas con frenética precipitación. El marciano derribado lanzó un aullido largo y al punto apareció por el sur y sobre los árboles otro titán resplandeciente. Parece que la descarga había roto una de las patas del trípode. La segunda andanada pasó por encima del marciano caído e inmediatamente sus compañeros enfocaron su rayo ardiente sobre la batería. Saltaron las municiones, ardieron los abetos que rodeaban las piezas y solo lograron escaparse 1 o 2 artilleros protegidos por la cresta de la colina. Después de esto, los gigantes debieron pararse y celebrar consejo. Los espías que los vigilaban aseguran que los vieron inmóviles más de media hora. El marciano caído, criatura morena que desde lejos parecía una mancha de roña, se salió trabajosamente de su especie de caperuza y se puso a reparar su aparato. Debió acabar a eso de las 9, porque volvió a brillar su caperuza por encima de los árboles. Pocos minutos después de las 9 se unieron a estos 3 centinelas otros 4 marcianos, que llevaban un gran tubo negro. Se proveyó a los 3 primeros de tubos semejantes y los 7 titanes se pusieron a iguales distancias en una línea curva que iba desde St. George Hill, Weybridge, hasta la villa de Sent, al suroeste de Ripley. Tan pronto como empezaron a moverse, se disparó en las colinas una docena de cohetes que avisaron a las baterías de Ditton y Esher. Al mismo tiempo, 4 máquinas de combate armadas de tubos cruzaron el río y 2 de ellas, destacándose en negro contra el cielo occidental, se nos aparecieron al cura y a mí, que fatigados y doloridos caminábamos por la carretera que sale de Halliford en dirección al norte. Nos figuramos que avanzaban en una nube, porque una bruma lechosa cubría los campos y se alzaba hasta la tercera parte de su altura. Al verlos, lanzó al cura un débil y ronco grito y echó a correr, pero yo sabía que era inútil huir de un marciano. Di media vuelta y me deslicé entre las espesas zarzas y ortigas que hay en el fondo de la zanja que bordea el camino. Miró atrás el cura, vio que yo me escondía y se me acercó de nuevo. Los 2 marcianos hicieron alto. El más próximo se quedó en pie mirando a Sunbury. El más lejano solo se aparecía como una mancha gris bajo la estrella nocturna hacia Steynes. Habían cesado los aullidos con que los marcianos se entendían. Tomaron sus posiciones en absoluto silencio, formando alrededor de sus cilindros una media luna que medía 20 kilómetros de punta a punta.
Los marcianos se nos aparecieron como únicos soberanos de la noche tenebrosa, que no bastaban a iluminar medianamente la vaporosa luna creciente, las estrellas, los últimos reflejos del crepúsculo y los incendios de St. George Hill y de los bosques de Painshill. Pero haciendo frente a esta línea de ataque en Staines, en Hounslow, en Deaton, en Esher, en Oak, detrás de las colinas y de los bosques, al sur del río, en las praderas bajas, al norte del Támesis, donde quiera que una aldea o un grupo de árboles ofreciera suficiente abrigo, esperaban los cañones. Estallaron los cohetes señales, desparramaron sus chispas en la noche y desaparecieron, llenando de impaciencia a los artilleros de las baterías. Tan pronto como los marcianos se colocaran al alcance de los cañones, aquellas inmóviles y negras formas humanas, aquellos cañones que brillaban sombríamente en la nocturna oscuridad, estallarían en tempestuosa furia de combate. Sin duda lo que preocupaba a aquellos cerebros vigilantes, lo que a mí me preocupaba, era el enigma de saber lo que comprendían los marcianos de nosotros. ¿Se daban cuenta de que millones de hombres trabajaban organizada, disciplinadamente en la misma obra? ¿O interpretaban esos chorros de llamas y esos súbitos vuelos de las granadas como nosotros el asalto furioso y unánime de las abejas de una colmena? ¿Se imaginaban exterminarnos? Nadie sabía entonces qué alimento necesitaban. Batallaban en mi espíritu un centenar de preguntas semejantes mientras contemplaba los preparativos de la batalla. En el fondo tenía yo la sensación tranquilizadora de todas las defensas escondidas en Londres. ¿Se habrían preparado fosos y trampas? ¿Servirían de cepo los polvorines de Hounslow? ¿Tendrían los londinenses el valor de hacer con su provincia de edificios lo que los rusos con Moscú? Y después de interminable espera, que pasamos agazapados, llegó a nuestros oídos un ruido parecido a la detonación de algún cañón distante. Se oyó otro más cercano y luego otro. El marciano más próximo a nosotros alzó el tubo y lo descargó a la manera de un cañón, produciendo un ruido sordo que hizo temblar el suelo. Le respondió el marciano situado junto a Staines. No hubo llamas ni humo, sino únicamente la detonación ronca. Tal impresión me produjeron estas descargas sucesivas, que, olvidándome de mi seguridad personal y de mis manos escaldadas, trepé por el haya para ver lo que ocurría en Sunbury. En aquel momento se oyó otra detonación y pasó silbando sobre mi cabeza otro proyectil enorme que fue dando vueltas en dirección a Hounslow. Esperaba ver cuando menos llamas, humo o cualquier otro efecto de la caída. Pero todo lo que vi fue el cielo azul intenso y una estrella solitaria en la niebla blanquecina extendiéndose a mis pies. Y no hubo ningún estrépito, ni respondió explosión alguna. Reinó el silencio, cada minuto parecía 3. ¿Qué sucede?, me preguntó el cura que subía a mi lado. Dios lo sabe, respondí. Revoloteó un murciélago y desapareció. Escuchamos un instante un tumulto de voces, que se acalló enseguida. Miré al marciano nuevamente y le vi encaminarse a la derecha, a lo largo del río, con su marcha rotativa y rápida. A cada momento esperaba ver abrir el fuego de alguna batería, pero nada alteró el silencio de la noche. La silueta del marciano disminuía a lo lejos, y bien pronto se la tragaron la niebla y la oscuridad. Acometidos por el mismo deseo, los dos trepamos más arriba. Se veía hacia Sunbury una forma sombría que ocultaba a nuestras miradas la comarca de más allá, como si alguna colina cómica se hubiese levantado de repente. Y luego, más lejos y del otro lado del río, vimos otra cúspide semejante por encima de Walton. Mientras las examinábamos, estas formas se achataban y extendían. Movido por otro impulso, miré hacia el norte y vi que se habían levantado otras 3 densas y oscuras nubes. Se hizo un silencio absoluto. Recalcaron aún más este silencio los gritos que se lanzaban los marcianos a lo lejos en el sudeste. El aire se estremeció de nuevo con la distante explosión de los tubos, pero la artillería terrestre se quedó sin contestar. Nos era entonces imposible comprender esas cosas, pero más tarde pude comprender la significación de esas colinas terribles que se formaron en el crepúsculo. Cada uno de los marcianos que constituían la media luna que ya he descrito descargó a una señal desconocida y por medio de un tubo cañón
una especie de inmensa granada sobre toda colina, monte abajo, grupo de casas o cualquier otro abrigo posible de cañones que se encontrara al alcance de su vista. Algunos solo dispararon un proyectil de esos, otros 2, como el que habíamos visto. El de Ripley, según me han dicho, no disparó menos de 5. Estos tubos se aplastaban al caer en tierra, sin hacer explosión, e inmediatamente desprendían enorme volumen de vapor espeso, color de tinta, que se desenroscaba y subía al cielo en una espesa nube negra, en una colina gaseosa que se achataba y extendía de por sí sola sobre el campo de los alrededores. El contacto de este vapor o la aspiración de estas nubes era la muerte para todo lo que respira. Era pesado este vapor, más pesado que el humo más denso, de tal modo que después del primer desprendimiento tumultuoso, al estallar en el choque, se hundía en el aire y se desparramaba por la tierra, más como un líquido que como un gas, y abandonaba las colinas para penetrar en los valles, los fosos y los arroyos, como ácido carbónico que se escapa de las grietas de un volcán. Donde quiera que se juntaba con el agua se producía inmediatamente alguna acción química, y la superficie se cubría al punto de una espuma polvorienta que se hundía lentamente para que se formaran otras capas. La espuma era totalmente insoluble, y es extraño que se pudiera beber sin peligro el agua extraída de punto donde había producido el gas efectos tan inmediatos. El vapor no se difundía como los otros gases. Flotaba en nubes compactas, descendía perezosamente las cuestas, era recalcitrante al viento, se combinaba muy despacio con la bruma y la humedad del aire y caía al suelo en forma de polvo. Excepto en lo que concierne a un elemento desconocido que da un grupo de 4 líneas en el azul del espectro, se ignora en absoluto la naturaleza de esta sustancia. Cuando terminaba la tumultuosa elevación del estallido, el humo negro se apretaba de tal manera contra el suelo, antes de precipitarse convertido en polvo, que a 50 pies de altura en los tejados y pisos superiores de las casas elevadas y sobre los grandes árboles, había posibilidades de escapar al envenenamiento. Los hechos lo probaron aquella noche en Cobham y en Dilton. El hombre que se salvó de la asfixia en el primero de estos lugares refiere una historia maravillosa sobre la extrañeza de este azote. Cuenta cómo vio desde el campanario de la iglesia resurgir poco a poco las casas de entre esta negruzca aniquilación, cual si fueran fantasmas. Permaneció allí día y medio, rendido, muerto de hambre, quemado por el sol, contemplando a sus pies la tierra bajo el cielo azul y viendo contra el fondo de las colinas lejanas una extensión cubierta de algo parecido a terciopelo negro, en que se descubrían los techos rojos y los árboles verdes, y presenciando cómo después aparecieron lentamente cercas, matorrales, granjas, tejabanas y paredes veladas de negro. Esto sucedía en Cobham, donde permaneció el humo negro en el suelo hasta que la tierra lo absorbió por sí misma. Una vez realizado su propósito, los marcianos solían limpiar la atmósfera por medio de grandes chorros de vapor. Es lo que hicieron con las capas próximas a nosotros, como pudimos verlo a la luz de las estrellas tras las ventanas de una casa del Alto Halliford, donde nos habíamos refugiado. Desde allí presenciamos igualmente los fuegos eléctricos que andaban de un lado a otro en las colinas de Richmond y Kingston. Luego, a eso de las 11, retumbaron los cristales y oímos las detonaciones de los grandes cañones de sitio alineados en aquellas alturas. El cañoneo continuó a regulares intervalos, durante un cuarto de hora, lanzándose proyectiles al azar contra los marcianos invisibles de Hampton y de Deaton. Luego se desvanecieron los pálidos rayos de los fuegos eléctricos, siendo reemplazados por vivos resplandores rojos. Entonces, según supe después, cayó en Bushy Park el cuarto meteoro, de un color verde vivo. Antes de que abriese el fuego la artillería de Richmond y de Kingston, se oyó a lo lejos, hacia el sudoeste, fuerte cañoneo que supongo produjeron las baterías que disparaban sin apuntar antes de que el humo negro sumergiera a los artilleros. Así, con el mismo sistemático método que los hombres emplean para ahumar un nido de avispas, cubrían los marcianos la comarca en dirección a Londres de este asfixiante vapor.
La curva que formaban los invasores se extendía lentamente hasta llegar desde Hanwell a Cumbe y Malden. Toda la noche trabajaron sus tubos destructores. Después de haber sido derribado aquel marciano en St. George Hill, ninguno de los otros volvió a aproximarse a la artillería. Donde se figuraban que podía disimularse algún cañón, enviaban un proyectil cargado de vapor negro. Donde las baterías estaban a la vista, se contentaban con proyectar el rayo ardiente. A medianoche los árboles incendiados en las pendientes de Richmond y los fuegos de Kingston iluminaron un tejido de humo negro que escondía todo el valle del Támesis, extendiéndose a todo el alcance de la vista. A través de esta confusión avanzaban dos marcianos que dirigían en todos sentidos sus estruendosos chorros de vapor. Los marcianos parecían no querer usar mucho del rayo ardiente aquella noche, fuera que solo contasen con limitada provisión de la materia que lo producía, fuera que no intentaran destruir el país, sino únicamente aterrorizarlo y aniquilar la oposición que su llegada había despertado. De seguro realizaron este último propósito. La noche del domingo puso término a toda resistencia organizada contra sus movimientos. Después de esto no hubo grupo de hombres que se atreviera a hacerles frente. Tan descabellado parecía el intento, hasta las tripulaciones de los torpederos y destroyers, que habían remontado el Támesis con sus cañones de tiro rápido, se negaron a detenerse, se amotinaron y acabaron por volver a sus barcos. La sola operación ofensiva que intentaron los hombres aquella noche fue la preparación de minas y de fosos, bien que con energía casi espasmódica. Hay que imaginarse como se pueda el destino de aquellas baterías de Escher que espiaban ansiosas las penumbras del crepúsculo. No hubo supervivientes. Se imagina uno las órdenes reglamentarias, el alerta atento de los oficiales, los cañones prestos, las municiones a mano, los aventrenes enganchados, los grupos de paisanos que contemplaban la maniobra lo más cerca que se les permitía. Todo esto en la gran tranquilidad de la noche, y más lejos las ambulancias con los heridos y los quemados de Weybridge, y por último la sorda detonación del tubo de los marcianos y el proyectil extraño girando por encima de los árboles y de las casas y aplastándose en medio de los campos próximos. Uno puede imaginarse el repentino redoblamiento de atención, la difusión rápida de estas tinieblas que al invadir la tierra se inflaban y encogían y se elevaban al cielo en forma de torre, convirtiendo la penumbra del crepúsculo en oscuridad palpable. Uno puede imaginarse este terrible y curioso antagonista de vapor envolviendo a sus víctimas, la huida de hombres y caballos, los gritos, los relinchos, los aullidos de dolor, las caídas a tierra, el súbito abandono de los cañones, la asfixia de los hombres al retorcerse del suelo y el ensanche rápido del cono opaco de humo. Luego la oscuridad sombría e impenetrable, nada más que una masa silenciosa de compacto vapor amortajando a sus muertos. Poco antes del alba se extendió el vapor por las calles de Richmond y el desintegrado organismo del gobierno hizo su último esfuerzo al despertar la población de Londres y hacerle sentir la necesidad de la huida.